Nos acompaña el ministro de Relaciones Laborales, Francisco Vacas. Ministro, buenos días. Muy buenos días. Acabábamos de ver una nota sobre el tema de la liquidación de los trabajadores del Banco Territorial. ¿Aproximadamente cuántas personas son? ¿Qué tiempo piensan ustedes que se requiere para finiquitar esta situación? Bueno, mire, creo que es muy importante mencionar que en el caso Banco Territorial, ex trabajadores, se ha hecho un proceso muy ágil, muy práctico, más que nada con resultados inmediatos. Recordemos que hace menos de un mes la Superintendencia de Bancos, la Junta Bancaria, determinó el cierre de la institución. Estamos liquidando ya. Desde el día de ayer han empezado a firmar las actas de finiquito. Se han firmado ya aproximadamente 180 actas de ex trabajadores, tanto en Quito como en Guayaquil. Son $2 millones, 330 trabajadores, de los cuales más de 40, aproximadamente 45 trabajadores continuarán trabajando con el liquidador porque evidentemente tienen que seguir efectivamente haciendo actividades todavía para el cierre. El resto de trabajadores ya empezaron a firmar ayer, primer día, y han firmado más de la mitad ya, lo cual es importante. Como se mencionaba en la nota, se transferirán los recursos ya a partir de hoy. Enviaremos los requerimientos al Banco Central para que en un plazo máximo de 7 días hábiles estén transferidos en sus cuentas. Importante mencionar también que el monto de liquidación se calcula como cierre de negocio, es decir, como despido intempestivo, lo cual implica que este monto de liquidación estará pagado, calculamos, a más tardar hasta el viernes de la próxima semana. Sigamos con la otra empresa que, según las autoridades, está relacionada con el Banco Territorial y con su propietario, el señor Zunino, la situación de los empleados de la Casa Tosi. Sí, es completamente diferente, ¿no? Es decir, el Banco Territorial cerró, entonces efectivamente se termina la relación laboral y había que liquidar trabajadores, lo cual, como mencioné, ya está en camino. En el caso de Casa Tosi es diferente, es decir, efectivamente hay una relación, se ha puesto un liquidador, un interventor por parte de la Superintendencia de Bancos, pero el negocio continúa. Si no ha habido una decisión hoy de cierre, es más, entendemos que se procederá a la venta del negocio, ya que será uno de los activos importantes para recaudar los recursos del Fondo de Garantía de Depósitos, así como para pagar depositantes. Mientras tanto, los trabajadores deben estar tranquilos, continúan trabajando, estamos velando por su estabilidad, estamos al pendiente de la decisión que se tome. ¿Cuántas personas son aproximadamente? ¿Estamos hablando de cuántas personas? En Casa Tosi entendemos que son alrededor de 500 personas. 500 personas. Así el es. tema de Maxigraf, que también, y Megagraf, que se llama la otra empresa. Sí, así es. Mire, efectivamente hemos ya entregado la preliquidación a los ex trabajadores. Recordemos que ellos trabajaron hasta el mes de marzo, el 29 de marzo efectivamente. Hemos entregado preliquidación. El día de hoy hay una reunión con el director regional del trabajo en Guayaquil para recibir las observaciones de ellos a la preliquidación. Vamos a considerar sus observaciones, revisaremos que efectivamente correspondan. Como habíamos anunciado, el pago se hará hasta fines de este mes. Eso está completamente coordinado. Calculamos que más o menos serán entre 5 y 6 millones de dólares el pago de estos trabajadores. Tienen mayores liquidaciones por mayor antigüedad. Entonces estamos trabajando para efectivamente afinar los números y las liquidaciones también como cierre de negocio, como despido intempestivo. Señor ministro, vamos a un tema ya macro, el tema de los salarios en el país. ¿Cómo marcha la situación entre el salario mínimo vital y la canasta básica? El gobierno ha destacado en muchas ocasiones su deseo de que al final estos dos parámetros se encuentren. Sí, efectivamente el salario digno a partir de este año se cumple. Es decir, como no lo habíamos planificado efectivamente, es decir, lo hemos cumplido. El salario digno se alcanzó en el 2013, considerando el salario básico general, $318, ya, más la doceava parte solo para cálculo, de 13º, 14º, y fondos de reserva. No estamos considerando ni utilidades, ni comisiones, ni cualquier otro valor que sea considerado para el cálculo de salario digno, y alcanza el costo de la canasta básica dividido por el número de perceptores. Entonces, este año se pagó por última ocasión la compensación por salario digno, es decir, lo hemos alcanzado ya conforme manda la Constitución. La negociación que se está dando y que generalmente genera ese enfrentamiento entre el sector sindical y el sector patronal, ¿qué se piensa hacer para que en estos meses que todavía no hay el momento de volverse a encontrar para un nuevo incremento, se conjuguen las dos posiciones y llegar a la mesa de negociación con esas, no como se ha dado antes, con esas posiciones tan dispares de lado y lado? Creo que hemos venido
superando esas diferencias, ¿no? Es decir, a veces diferencias conceptuales de luchas clasistas, etcétera. Yo creo que hoy vemos más bien un trabajo conjunto, porque vemos que efectivamente la buena relación entre empleadores y trabajadores se refleja en una productividad que beneficia a todo el país, al Estado, etcétera. Vemos que las diferencias se han superado muchísimo. Las comisiones sectoriales ya están, por el momento se ha convocado a designación de vocales. Es decir, es un trabajo que se va iniciando con el tiempo adecuado, suficiente, para que efectivamente se puedan llegar a acuerdos. El año pasado, 20 de las 22 comisiones llegaron a acuerdo unánime entre los trabajadores y empleadores. Hoy tenemos una confianza, vemos que el diálogo mejora, que es más técnico, es más profundo. Esperamos que hoy lleguen las 22 comisiones a un acuerdo. Ministro, finalmente el tema de las utilidades. Estamos en plenos días en donde pues, las empresas que las han obtenido las tienen que entregar a sus trabajadores. Sí, efectivamente, 15 de abril es el plazo para el pago de utilidades. El lunes, aquellas empresas que no paguen serán sancionadas. Señalar que nosotros tenemos un sistema cruzado con el Servicio de Rentas Internas, con la Superintendencia de Compañías. Es decir, a hoy nosotros ya sabemos qué empresas han generado utilidades en el 2012. A través de nuestro sistema, hasta el día lunes tendrán que ingresar la información de todos los trabajadores que reciban utilidades y podemos cruzar de manera inmediata. Aquellos ex trabajadores que no puedan ser ubicados para recibir utilidades deberán consignarse en el Ministerio estos valores hasta el 15 de mayo y cobrarse en las oficinas del Ministerio a nivel nacional hasta un año después del depósito. ¿Qué sucede, ministro, con aquellos trabajadores de aquellas empresas que consideran que lo que se les está entregando es menos de lo que realmente ha obtenido la empresa? Tenemos varios casos y yo creo que esto es una respuesta interesante, porque ha habido empresas que históricamente han perdido o han generado pérdidas o ínfimas utilidades, pese a que todos vemos grandes ingresos, mucha publicidad, etcétera, ¿no? Con esto estamos trabajando con Servicio de Rentas Internas, tenemos un convenio con el Servicio de Rentas, con la Superintendencia de Compañías, para investigar de manera directa. Mire, hoy es importante a través de las redes sociales la cantidad de información, diría yo, que nos llega a nosotros para poder investigar y precisamente cortar con todos estos mitos de empresas que nunca ganan y vemos que existen bonos, compensaciones para mínimos grupos y estamos trabajando para que efectivamente se pague, no se reparta lo justo. Finalmente, ¿cómo está el ambiente laboral en el país? Yo creo que es algo importante, ¿no? Yo creo que vemos una estabilidad laboral, no hemos tenido huelgas desde el año 2009, es importante esto, es decir, tenemos mucho control, sí, pero este control ha implicado cumplimiento. Vemos hoy una madurez laboral en cumplimiento, sobre todo el sector empleador. Al existir cumplimientos, existe menos conflictividad. ¿El índice de desempleo en el país? Ha bajado, tenemos las tasas más bajas históricas, bajo el 5%. Bajo el 5%. Ha subido el pleno empleo, lo cual es importante, es decir, con mucho control hemos bajado la tasa de desempleo y hemos subido el pleno empleo. ¿El subempleo? Su empleo ha bajado también, hoy está bajo el pleno empleo, también como nunca en las últimas décadas. Es decir, hemos mejorado los índices, pero exigiendo cumplimientos. Es decir, no hemos bajado la tasa permitiendo a empresas nacionales o extranjeras que incumplan con los trabajadores simplemente por mejorar los índices. Gracias, ministro. Francisco Vacas, ministro de Relaciones